Poblacionales sobre cromosomopatías tenemos como referencia la edad. La edad materna simplemente quería hacer referencia, recordar que es verdad que la incidencia de las cromosomopatías fetales va aumentando con la edad materna para las trisomías más frecuentes, las trisomías 21, 18 y la 13, pero quisiera hacer hincapié en que no todas están influidas por la edad, de manera que las trisomías sexuales, la monosomía X y las triploidías no están influidas por la edad. Por tanto, esto tenemos que recordarlo. La otra cosa también a comentar es que el concepto de la letalidad. Cuando hablamos de los riesgos poblacionales de una determinada cromosopatía, tenemos que basarnos en la incidencia poblacional. Y esta incidencia depende de la edad gestacional, debido a que hay una letalidad de la mayoría de estas cromosomopatías, de manera que la incidencia, si lo estimamos la incidencia a las 12 semanas, va a ser siempre mayor que si hacemos la estimación de la incidencia de estas cromosomopatías a término. De hecho, en los programas que se utilizan para hacer los cribados poblacionales, podemos seleccionar si esta incidencia basal la tomamos a las 12 semanas, en el momento en que estamos haciendo la ecografía, entre comillas, genética, o la hacemos a término. Habitualmente se toma la incidencia del momento donde se hace el cribado. Y así veis cómo, si bien en la trisomía 21 la letalidad está en torno a un 25% aproximadamente, el 30% de las trisomías más graves, como la trisomía 13 a 18 y las triploidías, o incluso la monosomía X, veis que la inmensa mayoría no van a llegar a término. Por eso, lo correcto cuando hacemos estudios poblacionales es tomar en consideración tanto la incidencia de la edad gestacional como la edad materna. Y veis cómo esto es 1 partido por lo que sea, ese es el riesgo, ¿no? Entonces la incidencia disminuye conforme avanza la edad gestacional y aumenta conforme aumenta la edad materna. Bien, hay dos momentos en el embarazo donde a toda la población les hacemos un estudio ecográfico, que son alrededor de la semana 12, las 12-13 semanas, y alrededor de la semana 20 a mitad de embarazo. Los ingleses llaman a esta ecografía de 13 semanas la ecografía genética, porque digamos que la finalidad fundamental de esta primera ecografía es buscar indicadores de cromosomopatías, mientras que la ecografía que se hace en torno a la semana 20 es la que se conoce como la ecografía anatómica o el de despistaje de malformaciones físicas, malformaciones estructurales. Si bien es verdad que con la experiencia y con la calidad de los ecógrafos actuales, cada vez estamos viendo más en a final del primer trimestre, en la ecografía inicial, las 11-13 semanas. El marcador fundamental, ya lo sabéis, para hacer estudio de cromosomopatías o riesgo de cromosomopatías es la translucencia nucal, el espacio translúcido que aparece en la nuca, cuyo origen está todavía debatido exactamente a qué se debe, pero sí que es verdad que en la mayoría de los problemas cromosómicos y no cromosómicos, también en síndromes, está aumentado este espacio, la translucencia nucal. Y este es el marcador que se toma como base para hacer los cálculos del cribado precoz de aneuploidías, junto con la edad y la bioquímica, las dos hormonas que luego comentaremos. Centrándonos en la translucencia nucal, en azul tenéis la franja de normalidad de los fetos euploides, y vemos cómo en la trisomía 21 y en la trisomía 13, la 18 y sobre todo en el Turner es cuando tenemos la mayoría de estos fetos van a tener translucencias elevadas en este periodo gestacional. Hago hincapié en que en el Turner, en el síndrome de Turner, en la monosomía X, es donde más mayores grosores de la translucencia nucal se suelen ver, y muchas veces aparece tabicada, lo que se conoce como el higroma quístico. Ahora bien, ninguno de ellos por sí es diagnóstico, en el sentido de que un pequeño porcentaje de los fetos trisómicos o fetos aneuploides en general van a tener translucencias normales. Por tanto, por eso se llama cribado, porque tenemos que combinarlo con otros marcadores, porque ninguno nos dice blanco o negro. Aparte de la edad materna, lo combinamos con las hormonas, con la beta-HCG libre, la fracción libre de la beta-HCG y la proteína plasmática asociada al embarazo. Es fácil acordarse, en todas las aneuploidías la proteína plasmática asociada al embarazo está disminuida, ¿vale? Y también cuando hay problemas placentarios, eso también hay que tenerlo en cuenta. También se considera hoy en día la proteína plasmática asociada en fetos euploides como un indicador de riesgo de
de pronóstico perinatal adverso en general. Y luego, la beta-HCG libre solo está aumentada en la trisomía 21, mientras que en el resto de trisomías está disminuida. En la triploidía, si la serie extra de cromosomas es de origen paterno, entonces está también aumentada, como en la trisomía 21, mientras que si es de origen materno está disminuida, por lo tanto es variable. Junto a la edad materna, la teología nucal y las hormonas, los marcadores bioquímicos, también nos podemos fijar en otra serie de marcadores ecográficos que se han ido desarrollando y que digamos que nos pueden inclinar la balanza hacia mayor sospecha de cromosopatías. Así, en la trisomía 21, si nos podemos fijar en el corazón, pues el canal AV sabéis que es bastante típico de la trisomía 21. En general, la trisomía 13 y 18 tienen múltiples malformaciones estructurales. Luego comentaremos con más detalle. El higroma quístico, ya lo hemos dicho, más sugestivo del Turner. Y por supuesto las triploidías, malformaciones estructurales en general. Dentro de estos marcadores hay que comentar que la mayoría de las cromosopatías suelen tener retrasos de crecimientos precoces, que ya los podemos ver al final de este primer trimestre, que muchos tienen onfaloceles, que la holoprosencefalia, que se puede ya ver a las 12-13 semanas, es muy típica, muy sugestiva de trisomía 13, aunque las triploidías también la pueden presentar. La ausencia de hueso nasal, que sabéis que es otro marcador que empleamos, aunque nos focalizamos en la trisomía 21 porque es la cromosomopatía más frecuente, también puede estar ausente en otras cromosopatías. El complejo maxilar nosotros la verdad que no lo estamos empleando y ha tenido poco éxito. El higroma quístico, lo hemos dicho, típico del Turner. Luego, otras patologías típicas de triploidías, cuando hay cambios molares placentarios, una mola parcial, muy típica de la triploidía. La arteria umbilical única hoy en día está en desuso, en fin, si todo lo demás está normal no le damos más importancia. Las megavejigas, si son muy grandes, mayor de 15 milímetros, no suelen ir asociadas a cromosomopatías. Entre 7 y 15 milímetros sí que suelen ir asociadas a trisomía 13 o trisomía 18. Esto en cuanto a marcadores ecográficos. En cuanto a marcadores hemodinámicos del Doppler, que también empleamos en las 12-13 semanas, bueno, pues hay una serie de marcadores que también son sugestivos de alteraciones cromosómicas. A nivel del ductus venoso, la inversión de la onda A, la que denota la contracción auricular, se asocia a trisomía 21, pero también a otras trisomías. La reducción tricuspidia también es más típica de la trisomía 21. Y luego la frecuencia cardíaca, como tal, hay que insistir en que esta es la forma como la mayoría de los programas digamos están distinguiendo entre riesgo de trisomía 13 y trisomía 18. ¿Por qué? Porque la trisomía 13 suele haber, en el 85% de las veces tienen taquicardias entre 11 y 13 semanas, mientras que la trisomía 18 suelen asociarse a frecuencias cardíacas bajas. Dentro de estos otros marcadores vamos a comentar algunos detalles. Lo de la ausencia del hueso nasal. Primero que tenemos que hacer es recordar el plano adecuado para poder evaluar el hueso nasal. Tenemos que ver varias estructuras anatómicas para ver si estamos en el plano correcto, porque como demuestra estas imágenes, estas son de Nicolaides, es muy importante que estemos en el plano sagital medio. ¿Cómo podemos saberlo? Pues tenemos que fijarnos en tres estructuras. Tenemos que ser capaces de ver la punta de la nariz, la piel de la nariz, estas dos marcas, y luego ver lo que es el maxilar superior sin la apófisis cigomática, porque si no, la apófisis cigomática es que estamos oblicuos, ¿vale? Y esto es importante porque si estamos oblicuos podemos estar en el hueco que hay entre los dos huesos nasales y dar una falsa imagen de ausencia de hueso nasal, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que fijarnos en lo que llamamos el signo del igual, que veamos estas dos rayas, ¿vale? Y sin la apófisis cigomática y con la punta de la nariz. Ahí estaremos en el plano correcto. Esto sería un caso de hueso nasal presente. Lo difícil es decir que está ausente, porque siempre dudamos de si estamos en el plano correcto. Entonces hay que fijarse en estas estructuras. Fijaros en esta otra imagen. Tenemos la punta de la nariz, la piel de la nariz. No tenemos la apófisis cigomática de la maxilar superior, pero aquí no tenemos el signo del igual, solamente vemos la piel nasal, pero no vemos el hueso nasal. Y además este feto, aparte de tener otras cosas, tenía una microretrognatia.
Otro marcador que vemos es el ductus venoso. Se puede estudiar en el plano sagital o en el plano axial, abdominal superior. Y entonces, normalmente tendremos flujo presente en el ductus venoso, o sea, es una onda bifásica, y tendremos flujo presente a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Si al final del ciclo tenemos una inversión, esto es la onda A que se llama, que es la que correspondería a la contracción auricular, entonces esto es un marcador indirecto de cromosopatías, aumenta el riesgo de cromosopatías, pero también puede ser simplemente un retraso maduracional, por lo tanto hay que interpretarlo con cautela. Otro marcador que habíamos comentado, que es la regurgitación tricuspidia. En estas edades gestacionales, entre las 11 y 13 semanas, la válvula tricúspide es algo insuficiente y siempre hay un poco de regurgitación, de reflujo, digamos. Se considera normal hasta 60 centímetros por segundo. Si supera 60 centímetros por segundo, entonces ya se considera una regurgitación tricuspidia que suele ser transitoria y que es otro marcador, digamos, que aumenta el riesgo de cronosopatía, fundamentalmente trisomía 21. Hay que ampliar el volumen de muestra para poder captar bien esta regurgitación, incluir en este volumen la válvula tricúspide. Otros marcadores que hemos investigado, aunque tiene una incidencia muy baja para ser útiles en el cribado poblacional general, es el flujo a nivel de la arteria umbilical. Nos hemos dado cuenta que en algunos casos podemos ver flujo inverso en la arteria umbilical. Estas edades gestacionales muchos tienen flujo ausente, otros tienen flujo presente, pero no es habitual, no es normal ver flujo inverso en arteria umbilical. La incidencia es muy baja, no recuerdo exactamente la incidencia que nos salía a nosotros, y muchos de ellos están asociados a cromosopatías, pero también pueden no estarlo. Lo del ángulo frontomaxilar suele estar aumentado en casos de trisomía 21, básicamente el 45% de los fetos con trisomía 21. Es un marcador del que no ha tenido demasiado éxito. Nosotros no lo realizamos, no sé si vosotros lo realizáis sistemáticamente, pero en fin, estos son los valores de normalidad y que cuando está aumentado pues es un índice más a favor de que podría tener una trisomía 21. Otro marcador que también hemos estudiado es la presencia de los senos yugulares dilatados. Aunque esto todavía lo estamos analizando, cuando hay senos yugulares dilatados suelen estar asociados a traducciones nucleares aumentadas. Estamos investigando cuando aparecen senos yugulares dilatados con traducciones nucleares normales, pero en general parece que suele ser un hallazgo transitorio y que no aumenta el riesgo. Por tanto, el riesgo de los senos yugulares dilatados depende de que la traducción nuclear también está aumentado. No parece que vaya a añadir mayor riesgo. Y esto es una tabla que nosotros utilizamos mucho y me gustaría hacer un poco de hincapié en ella. Es una tabla de la Fetal Medicine Foundation. Y entonces aquí tenéis los valores de traducción nuclear. Y veis como a mayor grosor de traducción nuclear, efectivamente hay mayor riesgo de problemas cromosómicos, y cuando no hay problemas cromosómicos hay mayor riesgo de muerte fetal y mayor riesgo de que hayan anomalías anatómicas no asociadas a cromosomatías. De manera que el porcentaje de recién nacido vivo a término normal disminuye conforme aumenta el grosor de la traducción nuclear. Ahora bien, fijaros que incluso con traducciones nucleares muy elevadas, por encima de 6,5 milímetros, no todos van a tener cromosomatías. El 65% tienen cromosomatías asociadas. Y de los fetos que son euploides, el 19% tendrá una letalidad intraútero, el 46% tendrán malformaciones anatómicas, pero un 15% de ellos serán normales a término. Por tanto, la conclusión que hay que sacar es que, aunque veamos las incidencias tan elevadas, hay que hacer un estudio. No se puede, esto no es indicación para una interrupción voluntaria del embarazo, porque un 15% van a ser normales. Todos los que estamos en esto conocemos casos de traducciones elevadas y que luego han sido totalmente normales. Por tanto, hay que hacer el estudio. Y luego decir que cuando la traducción es menor de 3 milímetros, menor de 95, pues que el riesgo de luego es muy bajo, pero tampoco es cero. Es como todo, por eso hablamos de cribados. Lógicamente esto, con todos los estudios del ADN fetal en sangre materna que están en el horizonte y que cuando bajen de precio pues seguro que se van a propagar y acabaremos haciéndolos en cribado general, pues va a mejorar todas estas predicciones.
Otra cosa que nos podemos fijar es, aunque estamos en un momento precoz, pero conforme hacemos el estudio, pues nos puede llamar la atención si hay anomalías estructurales asociadas. Y si las hay, esto luego es un marcador importante de sospecha de que puede haber o una cronosopatía o puede ser una malformación incompatible con la vida, como casos de acranias, que en estas edades gestacionales os recuerdo que tienen todo el encéfalo bien desarrollado y prominente, luego evolucionará por el efecto tóxico del líquido amniótico sobre el tejido cerebral a una anencefalia, pero en este momento es simplemente una acrania y que es fácil de diagnosticar. Hay que fijarse en otros marcadores, bueno, pues por ejemplo, alteraciones de los miembros. Aquí tenéis un caso de una aplasia de radio. Esto curiosamente fue un trillizo y por vía vaginal el primer trillizo. En las 12 semanas se vio esta anomalía de ambos miembros superiores, y esta es la radiografía de cuando nació. Evolucionó a un feto papiráceo, murió intraútero este trillizo, y cuando nació aquí en la FE el doctor Pérez Aités le hizo una radiografía al feto papiráceo y se vio que efectivamente era una aplasia de radio. Otros casos de anomalías de miembros detectadas precozmente. Aquí tenéis, bueno, el caso de la microretrognatia que os decía antes, una arteria umbilical única. Vaya. Bueno, pues da igual, no va el vídeo, no sé por qué no va el vídeo. Aquí tenemos un gemelar con uno de los fetos que tenía un onfalocele. Esto es... A ver, espérate, vamos a hacer otra cosa. Este es un caso... A ver si se ve. Vale, este es un caso de una... Aquí tenéis un feto con no solamente había una torsión local aumentada, sino que había un edema generalizado, y donde vemos como a nivel del corazón, esto es la columna, y vemos como hay una válvula única. Ahora veréis, estos son las aurículas, estos son los ventrículos. Hay una válvula única, y con el color se ve mejor. Hay un relleno a nivel medio y un defecto muscular del tabique muscular importante, que hace un relleno totalmente atípico que no puede pasar desapercibido. Revisamos hace unos años nuestra serie. En este momento no hacíamos estudio sistemático cardíaco en las 11-13 semanas, sobre un total de 6.185 fetos a los que les habíamos hecho ecografía de 11-13 semanas en el IBI. Tuvimos 31 cardiopatías, lo que supone un 5 por 1000, que entra dentro de la estadística esperada. Y resaltar que el 36% de estos casos la cardiopatía fue diagnosticada ya a las 11-13 semanas. Aquí tenéis el tipo de cardiopatías que se diagnosticaron: cognición interventriculares amplias, hipoplasias, otros hipoplasias cavidades derecha o izquierda que son muy llamativas, canal AV, válvulas únicas, ventrículos únicos y un caso de estenosis pulmonar grave. Si os fijáis, la mayoría de ellos iban asociadas a traducciones nucleares aumentadas, aunque algunos no tenían traducciones normales, dos casos tuvieron traducciones normales, y la mayoría de ellos tuvieron asociado una neuploidía, aunque hubieron dos casos de fetos euploides. En este no tuvimos cariotipo porque era un gemelar en el que se detuvo espontáneamente. Es el caso que os acabo de enseñar. Analizando solamente la subpoblación de fetos con traducciones nucleares elevadas, mayor o igual a 3 milímetros, tuvimos 104 casos, y de ellos la incidencia de cromosopatías en fetos euploides con traducciones nucleares elevadas fue un 7,8%, lo que demuestra que efectivamente la traducción nuclear elevada también es un marcador de cardiopatía fetal. Y el otro momento que hacemos el criba poblacional ecográfico es alrededor de la semana 20. Se supone que cuando hemos llegado a la semana 20 es porque los estudios que hemos hecho previamente han resultado normales. Entonces nos sirve para
ya que hacemos el repaso anatómico, poder evaluar nuevamente si hay que modificar el riesgo a priori, si tenemos algún hallazgo inesperado. Entonces, está muy estudiado cómo, conforme vamos haciendo la ecografía anatómica, hay una serie de marcadores que nos tienen que replantear si hay un riesgo de que el feto pueda ser portador de una cronosopatía. Tanto si se ha hecho, en nuestro medio normalmente se habrá hecho un estudio ecográfico a las 12 semanas, pero puede ser que por lo que sea venga gente que no se le ha hecho. Entonces tenemos que fijarnos en una serie de detalles. Esta es una lista bastante larga de anomalías y de marcadores asociados a las principales alteraciones cromosómicas. Digamos que lo más típico en la trisomía 21 sería la tolerancia nucal elevada. En la trisomía 18 los quistes de plexos coroideos. Os recuerdo que este plexos coroideos disminuye el riesgo de trisomía 21, no está asociada a trisomía 21. La holoprosencefalia, muy típica de la trisomía 13, y luego el higroma quístico, lo hemos dicho, del Turner. Pero hay otras cosas que vale la pena resaltar. Fijaros, prácticamente la totalidad de las alteraciones cromosómicas suelen ir asociadas a anomalías cardíacas de diversos tipos. Por tanto, el corazón es un órgano diana que tendremos que hacerle hincapié y prestarle atención. También muchos de ellos asocian a anomalías renales, fundamentalmente pielectasias, la mayoría de ellos, todos, vamos, se pueden asociar a pielectasias. Y luego, prácticamente todos, menos el Turner, también se asocian a diversas alteraciones de los dedos, de los miembros superiores, ¿vale? Sí, de los miembros superiores, de las manos. Por lo tanto, hay que fijarse en las manos, en la posición de las manos. En cuanto a las cromosopatías, fijaros, en la trisomía 18, la 13 y los triploides, más del 90% van a tener cardiopatías asociadas. En la trisomía 21 menos, al 40%, pero aún así es un porcentaje importante, y el Turner también solo un 40%. Esto, no sé por qué no van. Esto sería la misma imagen que hemos visto del canal AV en las 12 semanas, otro caso, pero en... A ver, ¿dónde está? Pero en la semana 20, y por supuesto la calidad del defecto pues no tiene nada que ver. Ahí tenéis una válvula única con un defecto perimembranoso del tabique, y donde esto digamos que es muy típico de trisomía 21, cuando se ve un canal AV, ¿vale? Un defecto de los cojinetes endocárdicos. Bueno. Bien, y existen también una serie de tablas que son muy útiles para reajustar los riesgos que hemos obtenido a priori, cuando llegamos a la semana 20. Lógicamente, cuando vemos anomalías, malformaciones anatómicas, aumenta por 5 el riesgo de que haya una cronosopatía. Entonces, en estos casos estará indicado hacer un cariotipo en la mayoría de los defectos anatómicos. Cuando en la ecografía de la semana 20 tengamos un edema nucal mayor de 6 milímetros, esto es lo que más se asocia como marcador aislado a cronosopatía. Aumenta casi 10 veces el riesgo de cronosopatía asociada. Y luego está el húmero corto. El acortamiento del húmero aumenta 4 veces la probabilidad de cronosopatía. Otros marcadores, pues los riesgos son menores. El intestino hiperecogénico, que puede ser debido a múltiples causas, una de ellas es las cronosopatías asociadas, aumenta 3 veces el riesgo de cronosopatía. Pero acordaros que el intestino hiperecogénico puede ser simplemente el reflejo de que haya habido un sangrado en el primer trimestre y la devolución de líquido amniótico hemorrágico por el feto, que la oxidación de la sangre semanas después aparece como un intestino hiperecogénico. Si es así, en los sucesivos controles ecográficos esto desaparecerá. Y también puede ser debido a otras causas. El fémur corto, la epileptasias y los focos ecogénicos, la verdad que son asociadas a otros problemas. Fijaros que los riesgos relativos son, los riesgos de probabilidad son muy bajos. Entonces, ¿cómo nos manejamos con estas pruebas? Bueno, siempre nos basamos en los riesgos a priori. Si encontramos alguno de estos signos indirectos, entonces hay que multiplicar el riesgo a priori por el cociente de probabilidad, la likelihood ratio, el cociente de probabilidad del marcador asociado si están aislados. ¿Vale? Esto. Y si están asociados, tenemos que multiplicarlo por el valor positivo y por el negativo que no esté. Vamos a poner ejemplos de esto. Bueno, aquí tenéis un caso de una actinodactilia, un caso, es una imagen axial del abdomen, la burbuja gástrica está aquí, un grano falocele, los talapis que llaman los ingleses, los pies equinovaros, las pielectasias, unos quistes renales y un intestino hiperecogénico.
Los quistes plexicoideos, acordaros, sobre todo si van asociados a otras anomalías típicos de trisomía 18, quistes plexicoideos, los labios leporinos, asociados a otros defectos, arterias umbilicales únicas, una holoprosencefalia, muy típico de trisomía 13 o de triploidías, y las ventricomegalias. Acordad que las ventricomegalias límites son las que más se van asociadas a cromosopatías, no las hidrocefalias ya masivas. Bueno, entonces, ¿cómo nos manejamos? Si al hacer la ecografía anatómica fetal bien detallada no encontramos ningún marcador ecográfico, entonces el riesgo a priori hay que multiplicarlo por 0,35. De manera que imaginaos que el riesgo a priori que teníamos en la semana 12 era 1 en 200 y que la paciente optó por no hacerse ninguna biopsia ecorial, ninguna miocentesis, y prefirió esperar a la ecografía de las 20 semanas. Porque todo se vio todo normal, por lo mejor porque tuvo el papa disminuido, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si toda la ecografía anatómica fetal es normal, multiplicaríamos por 0,35, de manera que 1 en 200 se convertiría en 1 en 571, que ya estaría fuera de la zona de riesgo, y por lo tanto ya no habría que recomendarle ningún procedimiento invasivo. Ahora bien, con la salvedad siempre de que estamos hablando de estimaciones y de que nunca es un diagnóstico esto. Si por el contrario, pese a tener riesgos a priori normales, encontramos algún defecto o algún signo indirecto en la semana 20, entonces lo ajustaremos en función del coeficiente de probabilidad que tengamos de ese defecto. Por ejemplo, imaginamos que el riesgo a priori de las 12 semanas era 1 en 1000, y dijimos, no hay problema, estás fuera de la zona de riesgo, pero que vemos un pliegue nucal aumentado en la semana 20, entonces el coeficiente de probabilidad de este hallazgo era 9,8, entonces multiplicaría 9,8 por 1 partido por 1000, y eso nos da 1 en 100, 1 en 102. Por lo tanto, se nos ajustaría y aquí habría que recomendarle un test invasivo. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando hay defectos que no son defectos aislados, sino que tenemos asociados varios problemas? Siempre que hay asociados problemas en ecografía, aumenta mucho más los riesgos. Por ejemplo, imaginaos un caso en el que, aparte de ver un edema nucal en la semana 20, vemos un intestino hiperecogénico. Entonces tenemos que ir a esta tabla y entonces multiplicarlo por los dos valores positivos y por todos los negativos que no tiene, ¿vale? Entonces, en este caso que comentábamos antes, que tenía un riesgo de 1 en 1000 en la semana 12, multiplicado por este 1 en 1000 por 53, por 21, por 0,68, por 0,62, por 0,85, por 0,75 y por 0,79, se nos convertiría en un riesgo de 1 en 4, ¿vale? Y por tanto así tenemos una herramienta que es muy útil para poder reajustar los riesgos obtenidos a priori, de manera que digamos que tenemos la ecografía genética de las 12 semanas y aparte, digamos, una segunda oportunidad para reevaluar indirectamente los riesgos cromosómicos cuando estamos haciendo la revisión anatómica completa de los fetos en la semana 20, que es para lo que hacemos la ecografía de la semana 20. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, no os canso más con esto, pero un poco para que veáis o revisar cómo nos manejamos en cuanto a los riesgos de problemas cromosómicos en función de los hallazgos anatómicos tanto en las 12 como en las 20 semanas.